Gracias, Javier. Javier, se cumplieron ya 100 días, bueno, ya no son más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y un tema que se pensaba podría ser fundamental de su administración es el de las víctimas. ¿Qué opinas respecto a ese tema, el tratamiento que le ha dado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, fuera de que hicieron un reconocimiento importante al principio, no solo de su campaña, durante su campaña, sino cuando ya había sido, ya era presidente electo, del reconocimiento de la tragedia, de la dimensión del problema que está viviendo México, y de que los acuerdos eran, que sería parte de la agenda fundamental del gobierno de Andrés Manuel. Pues inmediatamente cuando tomó posesión de la presidencia, no hizo una sola mención en su discurso a las víctimas. Y en los 100 puntos importantes de su gobierno, que fue el mensaje que dio en la tarde de ese día, pues simplemente nada más tuvo Ayotzinapa, ¿no? Es decir, redujo después de los acuerdos públicos que tuvimos con él y frente a las víctimas, pues redujo todo a un asunto de 43. Y una comisión de la verdad 43, cuando al salir del último diálogo con él, ahorita no tengo precisa la fecha, pero fue allí en el Centro Cultural Tlatelolco, instruyó a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas que hiciéramos el diseño junto con ellos de la justicia transicional. Pues nos abandonaron, nos mandaron una funcionaria de tercer nivel, muy inteligente, pero sin capacidad de decisión, sin capacidad de entendimiento de la dimensión del problema y de los temas que se estaban tratando, y decidieron pues simplemente reaccionar como lo hicieron los otros, sin una política integral, teniendo a la Comisión de Atención a Víctimas de un lado, a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de otra, sin ninguna reforma integral, sin haber puesto al Estado en función, como lo dice en los documentos fundacionales de la Comisión de la CEAP, de la Comisión de Atención Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Estado en función de las víctimas, una parte del Estado, que quiere decir sus instituciones. Nada de eso han hecho, fuera de un discurso, fuera de empezar a trabajar a Ayotzinapa con pues escasos resultados. No hemos visto avances de ningún tipo con respecto a Ayotzinapa, y de haber cambiado a quien estaba al frente de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Fuera de eso, lo que nosotros sentimos es una gran traición, un gran desprecio, una gran compromiso, una ausencia de compromiso frente a la dimensión que ellos habían entendido y asumido que tenían que responder de lo que está viviendo como tragedia humanitaria este país y como emergencia nacional. Entonces todos estamos muy disgustados, ¿no? Las víctimas. Haremos un pronunciamiento el 28 de marzo que cumple 8 años de haber surgido el movimiento por la paz con justicia, de una tragedia de la que tampoco hay sentencias, ¿no? Y donde diremos mucha claridad dónde está la ofensa, dónde están los equívocos, las traiciones del gobierno y nuestra propuesta política, el rumbo que debería adquirir verdaderamente un trabajo de justicia y de paz. Javier, han dejado bien los días abandonados y se sienten traicionados ustedes, las víctimas, por este gobierno de Andrés Manuel, pero lejos de que se quedaran ahí como número, digamos, por lo menos como cifra, están aumentando. Nos pasó lo de los migrantes en el norte del país, sigue habiendo un número importante, alto, de personas privadas de la vida, de homicidios dolosos en el país, y está en este contexto esta estrategia de la Guardia Nacional, ¿no? Aprobada ya por los estados, la mezcla de autoridades civiles con militares. Hubo pronunciamiento de su parte históricamente al respecto. ¿Qué opinión te merece? ¿Sigue siendo la misma o ya con un gobierno como el de ahora, con Andrés Manuel López Obrador, podría cambiar la dinámica con esta que muchos señalan militarización del país, o no? Para mí es una militarización del país, es un eufemismo, nada más disfrazarla de Guardia Nacional, y pues es la misma, el mismo
una misma forma de operar como la que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto. Además, desarticulada de un proceso de justicia transicional. Nunca han querido entender o no tienen capacidad de escuchar o no quieren escuchar de qué se trata la justicia transicional. Tiene dos elementos, la justicia y la ruta política de la paz. Y siguen, es decir, a final de cuentas, es la misma política a nivel de la paz, una paz que quieren conquistarse con la violencia y con todo lo que significa en violaciones a derechos humanos. Eso de que el ejército no va a volver a hablar de derechos humanos es absolutamente falso, ¿no? Y por otro lado, la misma política desarticulada con respecto a la justicia que han reducido a un asunto asistencialista. Pues así lo único que van a hacer es esto, el incremento brutal de víctimas de asesinatos, homicidios, feminicidios, redes y desapariciones en redes de trata, en fosas de las fiscalías, en fosas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque tampoco han estado atacando el fenómeno, están atacando casos, como lo hicieron las otras administraciones, y mal. El fenómeno son las redes de impunidad, las redes de corrupción arropadas por la impunidad que están en el Estado, en los partidos, incluyendo Morena, y en grupos empresariales y en grupos criminales. Si no desmantelan allí y seguimos con esta idiotez, porque no puedo definirla de otra manera, de la amnistía, de lo que pasó ya pasó, pues simplemente lo único que va a acumular Andrés Manuel es más dolor, más muerte y el país más infierno. Eso es lo que ya está anunciado en estos 100 días. Tú lo estás señalando. Los índices de violencia y de desaparición y de secuestro y de trata pues siguen al aumento. Y lo que no acaban de entender es que estos son los suyos. Pero en el momento en que ellos son gobierno, porque el asunto de las víctimas es un asunto de Estado, ellos tienen una deuda y adquirieron la deuda de las 300,000 muertos, de los 41,000 desaparecidos, que son cifras oficiales nada más. No estamos contando las cifras que no están contadas oficialmente y que deben de ser tan altas como las cifras oficiales, ¿no? Entonces, pues lo están haciendo mal en este rubro, pésimo. Y lo peor del asunto es que, a diferencia de los otros, ellos decidieron asumir. Y en ese sentido sentimos la traición. Con nosotros no había traición, los otros eran unos cínicos, había que enfrentarlos. Estos, pues no puedo definirlos más que como traidores, ¿no? Y en esa tesitura nosotros vamos a exigir que volvamos otra vez a trabajar realmente, si quieren sacar este país adelante juntos. Y si no, que lo digan de una vez para que pues hagamos y pidamos apoyo a las instituciones internacionales para que nosotros hagamos nuestras propias comisiones de verdad, como las madres han hecho sus propias labores de búsqueda frente a la ausencia de Estado. Javier, un tercer tema que me gustaría tocar y que no deja de tener relación ninguno de estos con el tema de las víctimas, como el de la estrategia de seguridad de la Guardia Nacional, es el de la postura que Andrés Manuel ha asumido, y un tema que nos toca muy cercano es el de Morelos con la termoeléctrica de Huesca, un proyecto que los pueblos han luchado contra él durante pues varios años, o por lo menos durante 2 sexenios, que incluso tienen registro audiovisual de un Andrés Manuel en campaña pronunciándose relativamente en contra, aunque no con la claridad con la que en su momento se pudo haber escuchado el mensaje. Ahora que lo escuchas a la distancia deja ciertos espacios a la duda, pero por lo menos con una postura crítica, digamos, en contra de la termoeléctrica de Huesca, un proyecto que señalaba de neoliberal y que iba a apoyar a los pueblos. Y hoy vemos un Andrés Manuel respaldando este proyecto, llevando una consulta que señalan de suyo los pueblos amañada, cargada, con los dados cargados a favor de sí, una campaña del gobierno pro Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Huesca, y en este contexto el homicidio de un activista que tú conocías muy bien, de Samir, y este duelo que deja en los pueblos esta indignación, al grado de que han declarado a Andrés Manuel una persona non grata en Morelos, y que se prevén movilizaciones prácticamente como los anteriores presidentes cada que venga y que pise Morelos. ¿Qué opinas de esta postura del gobierno federal de Andrés Manuel en torno a los proyectos, particularmente Morelos? Pues es otra de las grandes traiciones de Andrés Manuel, ¿no? Ahora traiciona a otras víctimas. Yo recuerdo simplemente que cuando el movimiento tenía su momento más álgido, nosotros íbamos también con las víctimas estructurales, que son las víctimas de los pueblos originarios, ¿no? Siempre tuvieron su palabra. Y esta es otra traición,
muy grave. No solo ha traicionado a las víctimas, está traicionando sus compromisos con los pueblos originarios, gravísimos. Además, lo más grave del asunto no es eso, y aquí relaciono el hecho con las víctimas, sobre el cadáver fresco aún de Samir Flores, sobre la indignación de la ciudadanía y de los pueblos originarios. Frente a las víctimas, él impone esta consulta amañada, consulta pues perversa, ¿no? Entonces también sobre el cadáver y el trato que le da a ese cadáver, a ese cuerpo, nos manda un mensaje a las víctimas: eso es lo que nos importa, ¿eh? Nada. Entonces a mí me parece muy bien que se levanten en franca beligerancia los pueblos y digan: aquí no. Está reeditando el falso entendimiento o el no entendimiento que tuvieron alguna vez Madero y Zapata, ¿no? Andrés Manuel, como Madero, no está entendiendo lo que significan, no solo lo que significan los pueblos originarios y el apego y el amor a la tierra. No está entendiendo lo que significa el neoliberalismo. Andrés Manuel tiene una visión muy superficial del neoliberalismo, un asunto sumamente complejo, pero la base del neoliberalismo, lo digo muy rápido, en su complejidad, es la idea del progreso y del desarrollo. Andrés Manuel cree que porque el progreso lo trae el Estado y no la iniciativa privada, deja de ser neoliberal, cuando la base fundamental del neoliberalismo, que ha destrozado el medio ambiente y ha destrozado vidas culturales inmensas, hay que voltear a ver a los Estados Unidos o a la Unión Soviética, a la ex Unión Soviética, está en la idea del desarrollo. No es que los pueblos no quieran otro tipo de desarrollo, no, la palabra se equivoca, pero bueno, voy a usar la falta de una, pero debe ser en consonancia con la tierra y con sus visiones del mundo. Lo demás es colonialismo, lo demás es conquista, como él dijo cuando estaba del lado de los pueblos y dijo que la termoeléctrica era como poner un basurero radiactivo en Jerusalén, y terminó diciendo: México no es tierra de conquista. Bueno, su lógica es la lógica de la conquista neoliberal y del arrasamiento neoliberal, y ojalá él lo pudiera entender y hacer un análisis mucho más profundo de lo que es el neoliberalismo, porque él está siendo solidario de él, diciendo que no lo es. Javier, en términos generales, queda debiendo el arranque de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador con ustedes. Con las víctimas, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y todavía es tiempo, si hay una buena voluntad, hay una buena capacidad de escucha, es tiempo de reconducir el país en este terreno y de orientar bien la brújula. ¿Algo más que decir? Pues no, nosotros no estamos, vuelvo a insistir, porque hay una paranoia en el gobierno de que todo aquel que critica al gobierno es un enemigo del gobierno. No queremos que fracase el gobierno de Andrés Manuel, no queremos que fracase la Cuarta Transformación, y nuestra crítica va en ese sentido. Y le pedimos y le exigimos que aprenda a escuchar, y que el trabajo de sacar adelante un país no está en una figura o en un grupo ideológico, está en todos los ciudadanos, en todos los que amamos este país y nos las hemos jugado a nuestra manera para hacerlo digno y sacarlo de la barbarie en la que está inmerso. No recuerdo tus palabras exactas, Javier, pero más o menos la idea era que en campaña que Andrés Manuel consideraba más o menos podría ser el menos peor, el menos malo de los candidatos. ¿Lo sostienes todavía? Pues con respecto al asunto de las víctimas y de la ruta hacia la paz y la justicia, ¿no? Me parece que está cometiendo los mismos errores que criticó, y que en este terreno se parece demasiado a las administraciones pasadas, por desgracia. ¿Priistas o panistas? Panistas y priistas, porque el desastre lo iniciaron los panistas y lo continuaron los priistas. Ahora parece que quiere continuarlo Morena.